Muy buenos días. Hoy es un día muy especial porque tengo una invitada muy especial. Gracias, ya estamos viendo que se están conectando en las redes, ya ahorita ya reportándose en las redes sociales, ya tenemos. Acuérdense que vamos por cuatro plataformas: la plataforma de empresarios del espectáculo en México de nuestro querido amigo Erasmo Hernández. Estamos también conectados con la Asociación Nacional de Inteligencia Emocional de España. Estamos también conectados en una plataforma privada de RR Saludable y con Oscar García Cosmi con el apoyo siempre incondicional de Attitude Magazine y Attitude News para llegar a más personas. También recordar que mucha gente también va a disfrutar este programa en diferido. Recuerden que 15 minutos después de terminado, la gente hace algunos ajustes sobre el programa y lo van a tener ya en nuestras redes sociales. Hoy, ¿por qué es especial el programa? Porque todos los días tenemos noticias de guerras que ya invadieron Palestina, que Irak no termina todavía el efecto de allá. Estamos en una campaña política en México donde el miedo llega porque nos encanta ese sesgo de negatividad. Pero cuando hablamos con las personas de cerca, los que tenemos la fortuna de ser coaches, asesores, hay una tremenda tristeza que confundimos con depresión, o hay veces un tremendo estrés que lo confundimos con miedo, y luego una tremenda sensación de angustia que se llama ansiedad. En el camino hemos entendido, después de 4 años de programa, que las emociones básicas están precargadas como los apps del celular. Ahí está el miedo, la ira, la tristeza, el asco, la sorpresa y la alegría. Y con ellas podemos hacer grandes cócteles. Pero también hemos entendido que las emociones no son ni negativas ni positivas porque sean buenas o malas, sino son negativas y positivas por la valencia de agradabilidad que tengan en nosotros. Pero más profundo ahí es cuando yo estoy triste, ¿qué mensaje trae la tristeza en mí? Cuando yo estoy alegre, ¿qué mensaje trae la alegría en mí? Cuando yo tengo esa repulsión, asco, ausencia de orgullo, ¿qué mensaje trae en mí? Por eso el poder grande de las emociones es la capacidad de adaptarnos, de interpretar. Y ahí, time to feel, es donde se incorpora como ese tiempo para sentir y reconocer, como lo dice el modelo Ruler de Jay, reconocer qué estoy sintiendo, qué me está pasando, es el punto de partida. Y aquí viene la parte más poderosa del programa de hoy. La vida me ha colocado con personas valiosas, importantes. Estoy tomando un curso ahorita con la Universidad de Barcelona, con Rafael Vizquerra, y de un momento a otro hay una conexión con alguien que me dicen, es una de las mujeres más importantes de España, ha estado en Great Place to Work, ha estado, dije, la conozco, ¿no? Y claro que sí la conozco, porque tuvo un paso también por México. Pero mejor vayamos a que nuestra invitada, que no sé si está en Reino Unido o está ahorita en España, no sé dónde está, se presente y le demos la cordial bienvenida. Monse, ¿estás en Oxford o estás en Barcelona? Dime dónde Mira, estás ahorita. mira, estoy en Barcelona. Tengo un amigo que me escribe siempre por WhatsApp, dice, sé dónde encontrarte, pero nunca sé dónde estás. Entonces, eso me refleja. Ahora mismo en Barcelona, Oscar. Pues nos encontramos desde mi querida Barcelona, la cual es una ciudad que amo. Oye, Monse, gracias por darte este tiempo. Allá son las 8:35 de la noche de domingo, que el europeo respeta mucho estos días, pero gracias sobre todo por tu disposición para conversar hoy
de ese bienestar a la europea, como le pusimos al programa. ¿Sí? Bueno, muchas gracias a ti, Oscar, por invitarme a este espacio, ¿no? Porque yo creo que lo que nos falta hoy en día son estos espacios de time to feel y para pensar y reflexionar sobre qué significan las cosas y qué no significan. Así que muchísimas gracias porque no hay nada que me guste más que poder compartir con ese país en el que pasé 3 años muy importantes de mi vida, ¿no? O sea que felicísima yo y suertuda yo. No, 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 es que suerte es poder encontrarnos, soñar en lo que nos gusta, pero yo quiero para toda esa gente que ya hay gente conectada a Estados Unidos, al rato te voy a decir Uh, de dónde están conectados, hasta el Omar perfecto. Lizárraga ya está conectado, ¿eh? Madre, ¡ay, Aquí, el Omar! así, Perfecto. Sí, me ¿sí? habías pedido que Luego me te voy a- presentara. luego No te me voy a presenté. decir, pero preséntate, por Ok, favor, para ok. que Bueno, sepan pues quién es yo Monse. a ver, yo soy de Barcelona, nacida en Barcelona y me estudié psicología organizacional. Luego ya explicaré por qué. Y bueno, fui la primera persona de mi familia, y eso que mis padres son de los pequeños, de los hermanos más pequeños, así que tengo muchos primos en tener una carrera, ¿no? Entonces, el tema de la movilidad social para mí fue muy importante porque supone un gran reto el ser la primera persona que consigue algo que nadie de tu familia tiene, ¿no? Y se da muy por supuesto. Entonces, bueno, pues mi primer trabajo fue en Inditex, en Massimo Dutti, que muchos lo conoceréis, y antes de los 30 años sufrí mi primer episodio de burnout porque llevé a cabo tres de las más grandes transformaciones de Inditex hasta el día de hoy, ¿no? Que fueron el mudarnos de Tordera, bueno, de Martorell a Tordera, que es 150 kilómetros, con lo cual es muy grande, el paso de la peseta al euro, ahí doy pistas de mi edad y la salida a bolsa. Entonces ahí fue cuando realmente me sentí que me estaba perdiendo y que casi ese vacío del que tú hablabas de la ansiedad tan grande casi te invade y te caes como un agujero negro. Y fue cuando me fui al Reino Unido, me formé como psicoterapeuta y coach Gestalt, pero no para practicar, sino porque pensaba que me iba a perder en la vida y que no sabía muy bien qué quería hacer con ella, así que para reencontrarme y reconciliarme conmigo misma. Y después de eso, pues encontré a mi socio de vida, que es inglés, nos volvimos a España y efectivamente fuimos parte del equipo fundador de Great Place to Work en Europa. Entonces fuimos los que lo implementamos en España, 5 años en los que esto es 2005, nadie sabía qué era esto de Great Place to Work y esto era una americanada y no iba a encajar en Europa y que estaba yo diciendo de que las empresas podían ser mejores lugares para trabajar. Así que en ese tiempo pues aprendí que se me daba bastante bien esto de ser una activista de lo que nadie se atreve y bueno, después de eso pues 5 listas, hicimos allí un crecimiento exponencial, multiplicar pues por un montón de números, todo, pero realmente era parte hasta entonces de una subvención de la Unión Europea con una misión muy importante. Al final, pues los dueños de las licencias siendo americanos, pues ellos muy yanquis, gringos, ¿no? Le llamaríamos aquí en México pues no cumplieron parte de su palabra. Entonces yo decidí yo si tengo un defecto y es que si no creo en la misión, pues no puedo ser una activista porque me dejo el alma en lo que hago. Entonces esa fue pues la segunda crisis de mi vida porque me llevó una grandísima decepción, me había dejado la piel en ese proyecto. Entonces en media crisis del 2008, con mi hijo que acaba de nacer, pues decidí dejar Great Place to Work y montar mi propia empresa. De ahí inventé Happy Shifting en 2009, pero me pareció que era algo demasiado grande para que yo me dedicara a hacer esto de la felicidad. Yo ya estaba familiarizada con Martin Seligman, con los temas de psicología positiva, pero no me acababa de encantar el rumbo que estaba tomando este tema con el tema de Chief Happiness Officer, personas de fuera queriendo convertir a los recursos humanos en animadoras y un poco desvirtuando y contaminando lo que significaba. Entonces decidí inventar ese concepto que tuvo vida y hasta se inventaron maestrías, Oscar, sobre eso. Alguien que yo no sé quiénes eran. Y bueno, pues yo hice una consultora que nos dedicábamos a apoyar a las empresas a cambiar en positivo. Y estudié un Executive MBA. Y ahí, cuando estaba un poco en crisis, porque no me gustaba tanto ser consultora como activista, y estaba un poco perdida con la crisis, a lo mejor, no sé, de los 40 o por ahí, pues me encontró el TEC de Monterrey.
en LinkedIn. Y había un proyecto, como tú sabes, en TecMilenio de darle la vuelta en aquel tiempo a la primera universidad positiva del mundo y que lo fuera por dentro. Entonces encajaba muy bien con mi perfil de transformación y de recursos humanos. Y realmente al principio me entrevistaron y yo creo que alguna vez lo comenté y dije, no me apasionó mucho el proyecto, yo creo que a ellos tampoco, pero al final parecía que tenía que ser para mí, porque dos personas que una se tenía que incorporar, la otra no, al final nunca, nunca, luego no se incorporaron y entonces un día yo tuve un sueño, Oscar, no sé si alguna vez te lo he contado, que me tenía que ir a México y que tenía una misión allí de toda la parte de la educación que siempre ha habido en paralelo con mi carrera más profesional. Siempre he dado muchas clases, he escrito un libro sobre diversidad, he empezado el doctorado 2 veces con mis embarazos, entonces siempre he tenido un alma un poco académica. Y la oportunidad de trabajar en el TEC de Monterrey, en la primera universidad positiva del mundo, era como, wow, esto puede ser mi misión. Entonces, a pesar de que dije que no, un día yo soñé que me venía. Y había un señor muy sabio que conocí una vez que me dijo que Dios te habla en sueños. Entonces, seas más o menos creyente, yo sí que me creí lo que él me dijo. Entonces, ese día que realmente soñé y me vi, además me vi como que el aeropuerto de Monterrey era una finca regia, que son las fincas en Barcelona tan bonitas, que luego sabes que pues, los de Monterrey son regios. Entonces, me pareció y dije, oye, ¿y esa posición? Y volví a escribir pues a Hernán y al final pues se inició el proceso y fue para mí. Así que estaba predestinado a que fuera al TEC de Monterrey. Fueron 3 años muy intensos porque iba a hacer una transformación y nos pilló el COVID, como tú bien sabes. Entonces esos 3 años pues fueron un poquito una odisea mayor de lo que me hubiera gustado, pero bueno, y después de 3 años acabó esa fase, regresé. Inglaterra es el lugar donde voy a reconstruirme, así que después de ese tiempo nos volvimos a Oxford y ya cumplí 50 el año pasado y decidí replantearme, hacer lo que nunca había hecho, tomarme un tiempo para pensar y sentir y decidir hacer todas esas emociones que había ido acumulando, todos esos pensamientos, esos traumas pequeños, grandes que uno va guardando en un rincón para no verlos. Decidí que ya no quería seguir el resto de mi vida hacia adelante cargando con eso porque pesaba mucho, Oscar, pesaba mucho y yo ya quería hacer limpia, así que lo abrí con valentía, lo afronté todo, le di la bienvenida, abracé a todas esas emociones, aprendí pues a querer todas las partes de mí que a veces no me gustaban tanto, entender y nada, entonces ha sido como un renacer y ahora que tengo 50 me siento como cuando tenía 20 mejor que nunca, así que 3 episodios de burnout después. Y el día que platicamos por la diagonal, Sí, así te veía, como una niña puberta que corría contándome planes y todo, ¿sí? sí. Y en eso, cuando platicamos, aquí la parte más interesante es que un activista, de acuerdo a todos los estudios que hay, es una persona que su propósito de vida es generar transformación, ¿sí? Mm, mm, Muchas veces la palabra activista, y más en nuestro país, se puede malinterpretar, pero mm, una verdadera activista es alguien que sabe perfectamente qué quiere, mm, a dónde va y quiere ayudar. ¿Dónde llegó, cómo llegó esa pasión a ti de ayudar, de formar, de darte topes? Porque también es algo que me encanta, tu transparencia para decir, aquí yo soy medio mal hablado, me conoce. Me ha llevado esta vez, le apunté y aprendí, y hoy otra vez me tuve que ir a Oxford a guardarme, a reencontrarme, a hacer mm, esas pausas conscientes que tanto hablamos en inteligencia emocional, mm. esas pausas conscientes de abrazar y no pelearte con la emoción. Pero ¿dónde nace? ¿Dónde nace ese deseo de transformar vidas a través de lo que tú haces? Esa es una pregunta muy buena y la verdad es que, pues fíjate, yo soy la mayor de 4 hermanas. Mi madre me tuvo muy joven y yo creo que además yo he descubierto a una edad tardía que soy de altas capacidades. Entonces eso es una neurodiversidad porque algo de lo que no se habla mucho y eso es para otro día, Oscar, es la madurez. Yo lo veo con mis hijos que también lo son, por ellos lo descubrí. Es que mis hijos, yo nunca he tenido bebés prácticamente, porque mis hijos lo que los niños hacen, no sé, a los 15 ellos lo han hecho a los 5 muchas de esas cosas. Entonces, esa madurez hizo que
que en muchas ocasiones en mi familia, una familia pues con ciertos traumas, unos problemas de adicciones en mi casa, la posguerra, o sea, no era posguerra, pero era la transición, los últimos años de Franco, mucha pobreza, una familia de clase obrera, pues hubiera muchos problemas en mi casa. Entonces hizo que yo tuviera que asumir ciertos roles y que viera ciertas cosas y que me preguntara muchísimas cosas, ¿no? Y una de esas era como el tema del trabajo y del dinero era un problema siempre. Mi padre cuando no trabajaba era un problema porque era el paro y era, hoy está hora parada y era una cosa que siempre se hablaba, ¿no? Y te quedabas sin dinero y era mucho trauma. Y cuando tenía trabajo también era un trauma porque los jefes son muy malos, porque trabaja mil cosas, porque es muy peligroso. Entonces, yo no acababa de entender qué era esto del trabajo que te daba tantas bendiciones y tantos terrores, ¿no? Entonces creo que desde siempre pienso que tuve el afán de ayudar, pues de ayudar a mi casa, de ayudar a mi madre, de ayudar a mis hermanas y de ayudar a todo el mundo. Y recuerdo además, claro, pues siempre teníamos penurias económicas. Y recuerdo una vez que vine a mi madre y le dije, mamá, tenemos que comprarle se daban en los cumpleaños o en los santos caramelos a los niños. Y una amiga mía estaba muy triste porque no tenía dinero sus padres para darle esos caramelos, que ya ves tú, valdrían céntimos. Entonces a mí se me ocurría, yo le dije, pues yo te lo voy a comprar, pero mis padres tampoco tenían dinero, así que fíjate, ¿no? Entonces yo creo que esa parte de querer ayudar y pues siempre ha ido en mí, ¿no? Pero sobre todo ver cómo desde la psicología y desde entender qué había detrás de los comportamientos, pues se podía ayudar a la gente. Entonces, la verdad es que creo que una parte ha sido innata en mí y luego otra parte que he visto cómo se puede dar la vuelta al talento de una persona, a la experiencia de una persona, cuando realmente tú cambias con esa persona, ¿no? Entonces, creo que esa sería la cuestión, ¿no? Que como una misma cosa, por ejemplo, el trabajo puede tener un efecto negativo y otro positivo. Entonces, la cuestión es cómo lo gestionamos para enseñar ese lado positivo, porque opino, me parece, y lo hemos hablado a veces, que tenemos como un sesgo hacia lo negativo, entonces hay que esforzarse mucho más en ver esa parte positiva y llevar a la gente hacia el florecimiento, ¿no? Y eso no es ninguna estupidez o un Mr. Wonderful, sino que es Mientras no caigamos en la japicracia. La exacto, exacto. japicracia de creer que porque te doy un dulce, Mm, ya es, porque entonces entramos en lo que Daisy y Ryan tanto nos dicen, es la motivación intrínseca y exacto. extrínseca. Entonces, porque entonces siempre vas a tener que estarle dando a la persona el dulcecito para que actúe, cuando lo que hay que encontrar es la persona, y es más la esencia, su Mm, sentido, su propósito, que combine con sus fortalezas, con sus gustos, con sus valores. Entonces, las sí, empresas, el proceso de atracción es tan importante, porque si tú contratas, y diría el doctor Miguel Ruiz en su libro La Maestría del Amor, si yo compro un perro y quiero que maulle como gato, que no lo llevo al florecimiento. Y muchas no, veces contratamos gente que no tiene las competencias para el puesto. No decimos que es una mala persona, que no no, es no, no, competente, pero no es para ese puesto. Lo estaríamos, exacto. lo diría Mihaly Csikszentmihalyi, pues no hay estado de flow, ¿sí? No, Sino al contrario, lo tronamos, ¿sí? sí. Y Y luego viene, tronamos a la organización, además, Oscar, no solo a la persona, sino el impacto que tiene eso te hace tronar todo como una bomba así de a lo que hay alrededor. claro, y lo tronamos porque es la responsabilidad de los líderes aceptar que él lo contrató, que no fue un proceso de atracción, que no hubo un proceso de onboarding y que no le estamos Así dando es. las herramientas para lo cual fue contratado. Por eso el modelo Hero habla de eso, o sea, habla del trabajador, habla de la empresa y habla de las prácticas positivas, que es lo que más se promueve. Y fíjate que eso nos lleva a entrar al tema que tú sabes que Time to Feel nace en plena Mm, pandemia, mm. pero quizás nació más para ayudarme yo en mi locura, un hiperactivo encerrado, con toc y todo. Y ahí nace este proyecto, ya 4 años, más de 4 millones de personas alcanzadas, pero nace como una necesidad más propia que a través de dar me ayudo a mí mismo. Pero Mm, también decíamos, la gente va a ser diferente después de la pandemia, a ti te toca,
en la pandemia y todo. Y pues no, realmente lo que nosotros creíamos que iba a haber esa pausa consciente para valorar, nos regaló más. No estoy diciendo que en alguna gente no, pero lo que dicen los Mm, estudios mm, es que nos regaló mm, más violencia intrafamiliar, más depresión, más ansiedad de la que ya había antes de la pandemia. Y si antes de la pandemia ya tenía mis heridas, la pandemia vino y las mm. peor que la falla de San Andrés. Y aquí, en ese momento, tú tienes más valor de decir, ¿qué voy a hacer con Happy Fishing? ¿Qué voy a hacer con Happy Fishing? ¿Qué Mm, pretendes hacer? ¿Cuáles son tus retos? ¿Cuáles son tus desafíos de un proyecto? Siente que no es Happycracia, y lo hemos no, platicado mucho, sino sí. es ayudar a la autoindependencia, al autoconocimiento, a la automotivación. ¿Qué nos dices? 100%. Pues fíjate que yo creo que el problema que queremos solucionar se refleja muy bien en las aguas de Barcelona. El otro día escuché un dato que me dejó los pelos como escarpias. O sea, terrible. Y es que sabes que las aguas residuales de un país o de una ciudad o un pueblo no mienten porque ahí no se puede manipular, sale lo que sale de lo que la gente consume. Y hay dos sustancias predominantes en las aguas de Barcelona, que es uno de los países en las que hay más que en ningún otro, dos sustancias. ¿Sabes cuáles son? Los ansiolíticos y la cocaína. Que fíjate tú que son dos sustancias que podrían querer lo contrario, ¿no? Pero que al final reflejan el problema que en Happy Shifting queremos solucionar. Yo realmente pienso que esto de la felicidad y de intentar ser activista del bienestar es como algo muy, 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 muy grande, pero me sentí en la obligación de hacerlo porque veo que ahora está mucho peor que nunca la situación en el mundo, como en las aguas residuales de Barcelona, pero además los jóvenes, la causa número uno de muerte en los jóvenes es el suicidio. Cuando yo era pequeña, mis padres tenían miedo que nos matáramos en coche, en moto. Ahora es que tu hijo se mate. Lo decimos así. Y esto hasta ahora no se hablaba porque es tabú, porque hay todo el efecto, pero en realidad es una tragedia brutal, porque además, quien se haya atrevido a leer, yo he leído un poco, en mi familia hubo un caso cuando yo era muy pequeña y eso es como un estigma, pero muchas veces se suele decir que es un impulso, o sea, que es muy evitable, que la persona al final... eh, los que si se arrepintiera y tuviera tiempo y la ayuda, probablemente no lo haría, ¿no? Entonces, más allá de eso, lo que en Happy Shifting nos decidimos que, mira, si no somos nosotros, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo? Hagámoslo. De hecho, mi marido y yo en Oxford invertimos todos nuestros ahorros. Teníamos muchas ofertas. Tú sabes que además los contactos que yo tenía, teníamos muchas ofertas muy suculentas para invertir mucha lana, mucha plata o mucha pasta, como dirían, y dijimos que no, porque queríamos hacerlo a nuestra manera y no queríamos que se pervirtiera ni que estuviera por delante del fin y de la misión social que tenemos de parar y poner el freno a esta pandemia interior que la denominó el New York Times, que afecta sobre todo a los más jóvenes, pero a todos los niveles. O sea, en el Reino Unido se ha declarado hace poco, el, el viernes, que los médicos ya no van a poder dar las bajas por estrés, porque no están preparados, se está creando una task force. En España, la causa número uno de bajas y de absentismo es la salud mental y el trastorno adaptativo, es decir, la gente no se está adaptando al cambio y estamos traumados por eso. Por eso, happy es happy y es feliz. Y me da igual quien diga, no, es que el nombre de la felicidad, ¿quién no quiere ser feliz en la vida? Entonces, la felicidad es sumamente importante y simplemente porque una panda de oportunistas e incompetentes han hecho un mal uso del nombre de la felicidad para vender productos y vender cosas vacías, no significa que no queramos usarlo. Entonces, la misión número uno que tenemos es limpiar el nombre de la felicidad, pero el happy shifting quiere decir happy, feliz, shifting es cambio, pero un cambio sutil, un cambio de un shift, es como un viraje. Entonces no tiene una traducción tan en el español, ¿no? Pero sería como un cambio de chip, como dar y lo que y aunque y en el logo que ahí lo veis, no es una sonrisa, que también, porque no creemos que sea cuestión de sonreír cuando quieres llorar, ¿no? Sino que es cómo hacer el cambio y cómo asegurar que los momentos difíciles que todos vamos a pasar estemos equipados para salir.
para salir de ese Tienes, barro. tienes totalmente la razón. Fíjate que tengo el orgullo de formar parte de la Asociación Nacional de Inteligencia Emocional de tu país, ¿sí? Mm, Y lo que tenemos que apostarle, uno, es la parte detectiva, pero mm, la conciencia emocional, que es a mm, lo que te lleva la inteligencia emocional, es clave. E sí, incluso, tú también estuviste en el modelo de Conscious Business Center. En sí. el modelo de salud hablamos de cierto de humildad ontológica, de Mm, integridad esencial, de comunicación genuina, auténtica, de coordinación implacable. Pero el mismo Fred lo dice. Si no hay inteligencia emocional, no existe nada. no. Y volviendo a esto, ¿qué sucede en este momento? Mm, Sucede algo tremendo. Creo que estamos tan preocupados por avanzar en competencias tecnológicas y mm, digitales mm, que son importantísimas, sí, pero no estamos haciendo lo correcto en la educación emocional. Y ojo, no quiero responsabilizar a escuelas, nomás que ahorita te voy a decir quiénes nos están escuchando, qué empresas y todo. Quiero responsabilizar también desde el seno familiar. No mm, podemos educar como fuimos educados nosotros, en las formas, pero sí en los valores. Y descendemos los valores, los soltamos por las formas, cuando no, son las formas de cómo nos vamos a comunicar. Y fíjate, casualmente hace 2 programas tuvimos aquí un joven que a los 11 años empezó su camino en las drogas, mm, ¿sí? Y él decía, la cocaína me da la tranquilidad y la paz de ese vacío. Pero entonces por eso las aguas de Barcelona están mm, así. E incluso el propio Rafael Vizquerra de la Universidad de Barcelona, ayer vimos un estudio donde dice, te doy un ansiolítico, te doy mm. antidepresivo, pero estoy bloqueando la Claro, conciencia para tranquilizar. claro. Ojo, no estoy diciendo que no se den, porque luego Mm, agarramos viaje, pero tiene que ser consciente alguien que esté en un tratamiento, que es como cuando ponen a alguien en un coma inducido. Es para disminuir lo que sientes, para volver a la conciencia. Y en mm, el caso del suicidio, la última investigación de la UNAM es que aquí en México ni siquiera sabemos datos de cuántos, porque lo ya, vemos como un ya como un pecado. pecado. Sí, Porque todavía ni eso siquiera pasó en todavía en la España. iglesia decían, no, es que no puede entrar a la iglesia alguien que se suicida, cuando Mm, más compasión deberíamos de tener por la persona. sí, Porque imagínate de qué manera se sentirá para quitarse lo más preciado que tenemos, que es la mm, vida. Y aquí viene una pregunta que me encanta hacerte, es, ¿viviste burnout? ¿Tuviste que tomar decisiones? ¿Cuáles fueron tus anclas? Y está vinculado mm, al suicidio. ¿Cuáles mm, eran tus anclas afectivas positivas que te mantuvieron en los momentos de crisis? mm, Porque eso es lo que tenemos que empezar a generar. sí. Pues fíjate que fue, lo, pienso que en el momento a veces no eres muy consciente de lo que fue, pero reflexionando sobre esta pregunta, creo que fue la esperanza. No sé si es un ancla, pero el pensar, el sentir que, que lo que tenía que pasar era para algo. Es decir, y sobre todo intentar no eludirlo, no evitarlo, no meterlo en esa caja de la que hablaba, en la que lo metes todo, sino afrontar como esos propios miedos, ese vacío y, y sentir que la solución pasaba por afrontarlo, no por evitarlo. No sé si tiene sentido, pero Sí, diría, acuérdate que la escuela austriaca lo dice, lo que niegas te somete. Y lo exacto, primero que, bueno, el ruler, que es el modelo de Yale, de Mark sí, Brackett, lo primero que sí, dice es reconocer que estoy sintiendo. sí, Para sí, luego, en lugar de enfrentarlo, lo dices maravilloso, es afrontarlo. sí, Porque enfrentar es pelearte con la emoción. Y sí, eso no, no vamos a poder. Pero sí, afrontarlo y decirle, a ver, ¿qué estoy sintiendo hoy? ¿A qué chingado estoy exacto, sintiendo tristeza? ex- ¿Qué tengo que hacer con esa tristeza? O con ese sí, coraje, o con ese asco, ¿sí? Y mm, tomamos otra vez un rumbo muy fuerte a la educación emocional. sí. A decirte, ¿por qué es tan maravilloso? Traemos ahorita más de 120 personas en las Mm,
Pero fíjate el tamaño de personas. Hay papás, hay madres de familia, hay personas de empresas. Pero tengo a mi amiga Marielos Arce, que es la directora de la Universidad Autónoma de Occidente, la UADO. Es maravillosa ser humano. Ella ha sido bastión importante de Time to Feel y de la Escuela de Psicología de Psicólogos Clínicos que provee para la Fundación de Oscar Mm, García Coachme. Ahí está Marielo reportándose, pero está también, fíjate, empresas, está protegiendo vidas, que es una de las empresas de seguros más importantes. Está también directamente de Green Company. Está mm, Hugo de Grupo Eleva, uno de los grupos de diversión más importantes del occidente de México. Green Company también es una compañía muy importante a nivel nacional de merchandising de artículos de playa, que hace prácticas muy bonitas ya mm. de esto, incluso ahorita con Acapulco, que sufrió el huracán, hay unas Ah, prácticas sí. muy conscientes, pero también tenemos a Luz María Tirado, es una activista igual que tú. Ella, al rato les voy a dar una noticia de un descuento, es una promotora de hacer ciencia del bienestar. El próximo sábado 27 estará en el Teatro del Seguro Social, enfrente a los Monos Beaches, como decimos aquí. ¿Quién? El doctor Eduardo Calisto. Es el principal neurocientífico mexicano para hablarnos del cerebro y cómo ese cerebro, pues hay que enseñarle que quien manda no es él, porque a veces las historias catastróficas que tú decías con ese sesgo nos hacen sentir, el cuerpo no sabe si es verdad o mentira, lo siente, ¿sí? Y el cerebro, la importancia, así que el apoyo de ustedes, cuesta 400 pesos el boleto para tener al mexicano que más sabe de neurociencia que viene de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Pero también tenemos, por otro lado, a Grupo CAI, tenemos a Miguel Ángel Díaz, el presidente de la Asociación eh, de Inteligencia Emocional de España, aquí nos está viendo. Miguel Ángel, qué gusto verte por aquí. Tenemos a Mónica Fernández, está más cerca de Barcelona, ella está en Castelló. Tenemos a Katy Ulma en Chile, Omar López ahorita anda en Uruguay, Ander Urrea de Panamá y Sin Secay también de Panamá. Pero también tienes gente que conoces, Elenita, ¿te acuerdas de nuestra Elenita maravillosa? Sí. Aquí Elena está oyéndote, ¿sí? Está los amigos de siempre, Anabel Guzmán, Alma Chío, Isa Heredia, está Leo Arangurel, la mejor miel del mundo, ¿sí? Ay, La que se me produce envíen. ahí, Tráeme cuando la vengas, mejor Oscar. miel del mundo, ¿sí? Tráemela. Ahí está colocando ya María Eugenia. Eh, enséñale a tu cerebro quién manda, los números de teléfono por WhatsApp y les vamos a hasta un descuento. Laurita Chávez es un preescolar maravilloso, el Instituto Lomas, siempre en el programa Chuchoco Gamboa, Adriana Velasco, está una fundación ANSPAC, que también está Janet Nájera, no sé si siguen el mejor sushi a domicilio de Mazatlán, Margarita de Aguilar, Betty Arlington, mamás del milenio, está también lo que es Alma Faga, Terry Guerra, la vicepresidenta del Colegio de Contadores Públicos, está también Karinita Ruiz, Karina Gagiola, Anamar, una terapeuta maravillosa, Anamar Osuna, está también Alberto, Pati Aldana del TED de Monterrey, Campus Sinaloa, Dorita Manzano, una abuelita preciosa, Juan Ilizarra, mi querida Choco, está también Olivio Zuna, mi Normito Zuna, una consultora de todo lo que son situaciones sindicales, sí, Bertita de la Paz, Olga García Rendón, una precursora del trabajo social en México, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, sí, Karina Montalvo, repórtense los demás porque no, también está, porque no los veo, nomás veo que sube
la cuenta Guillermo Martínez, Maribel Nava de Grupo Venados, ¿sí? Está ahí colocada ya. Carmen Ramos de Nautilius, una inmobiliaria que cuando vengas a Mazatlán, ¿sí? Saldaña Emita también. Hay mucha gente ya conectada al programa. Alan Arrington es uno de nuestros alumnos distinguidos del TED Milenio. Mm. Pues fíjate, hay de chile, de torta y de manteca en el programa. Al rato, Qué ya lujo, qué lujo. fíjate bien. Y aquí viene algo que a mí me encanta y que lo hemos cuestionado mucho. Para reconocer, para la integridad esencial, hay que hablar con la verdad. Mm. ¿Cómo hablar con la verdad en empresas que lo único que les interesa es el café? Que no les importa cómo se llega al resultado. También hay empresas muy saludables, ¿eh? Muy saludables, porque hay grandes cambios. El Happy Worker Report no es ocurrencia, es ciencia, ¿sí? Pero Mm. ¿cómo hablar de eso cuando la cultura organizacional es del yes men? Contrato a Pues la gente que me sigue en la corriente. ¿Qué hacer? Desde tu mirada que has estado en tantas empresas, ¿qué hacer en las que sí funcionan? Porque es lo que hay que movernos hacia lo que sí funciona. ¿Qué hacer? claro. Pues fíjate, yo creo que hay dos partes, ¿no? A tu pregunta, una es lo del yes man y otra es el cómo hablar con la verdad, ¿no? Y un poco están relacionados porque el cómo crear, por ejemplo, ahora que se habla mucho de bienestar y las empresas se vuelcan a hacer planes de bienestar. Olvídense de esos planes. El bienestar es la cultura del bienestar. Es como la miel, no, que usando, me he quedado, que se expande. Entonces, y una cultura de bienestar es una cultura donde las personas pueden decir la verdad, pueden decir su verdad, que no quiere decir lo primero que se les ocurra, quiere decir hablar de seguridad psicológica, hablar de cómo pueden aportar su punto de vista diferente, de cómo hablar diferencia. Y en eso sí que hay una diferencia. Yo he observado que pues en México, en Latinoamérica, hay mucha más tendencia a decir que sí al jefe y a no querer llevar la contraria. Eso es algo que a mí me costó bastante con mi equipo. ¿Y cómo convencerías a las empresas? Porque tiene mejores resultados. Porque no da buenos resultados. Y voy a decir un caso, por ejemplo, muy europeo. Estáis familiarizados con el error, con el problema que hubo, que le costó muchos millones de euros, mucha reputación a Volkswagen, cuando hubo el problema de las emisiones de los diésel. ¿Lo recordáis? Lo que hizo Volkswagen fue entonar el mea culpa y decir, a ver, ¿esto por qué ha pasado? Esto no ha pasado porque una persona, que fue un tipo, haya cometido un error o haya... ¿Por qué ha pasado esto? Y ellos hicieron la reflexión de que era un problema de la cultura, que era una cultura en la que las personas no se atrevían a llevar la contraria, porque al final una cultura del yes man tiene un nombre, se llama group thinking. No mucha gente lo conoce, pero es lo que explicó el error de Bahía de Cochinos hace mucho tiempo, muchos errores políticos, porque se crean culturas donde el consenso es más importante, y de eso tú sabes muy bien, Óscar, que eso suele pasar mucho, donde al final están todos queriendo decir que sí al jefe, cuando lo que el jefe necesita, y en el sueldo nos va a los que nos estamos sentando con él, darlo es nuestra opinión de la diferencia. Lo que suele pasar es que quien lleva la contraria se le ataca como el que tiene la culpa. Pero volviendo al caso de Volkswagen, lo que se O el hizo fue negativo, o el el negativo. negativo, porque no Exacto. sabemos sumar en las diferencias. Porque al final, Exacto. la verdad no es, ni la verdad científica cambia, pero No, cada quien el derecho a exponer la verdad con exacto. respeto y todo, te suma. Exacto. Y aunque luego no se va a aceptar, por ejemplo, en este caso, lo que se identificó en Volkswagen es que se había creado demasiada homogeneidad. Y se había creado un entorno demasiado complaciente en el que no había personas que retaran, que llevaran la contraria. Entonces lo que se hizo fue todo un protocolo para que las organizaciones fueran más horizontales y menos verticales, para que haya entornos en los que, porque claro, una cultura donde se dice la verdad y donde hay seguridad psicológica es mucho más incómoda. Fíjate que Amy Edmondson, cuando en los grupos con más, en los equipos con más seguridad psicológica, había más conflictos, parecía. Y parecía que había más errores porque se decían más. Y luego, para acabar con esto, cómo convencer a las empresas, porque al final se obtienen mejores resultados y de forma más sostenible.
Un líder que lidera para un KPI es un incompetente. Y eso está claro. Entonces, no es un líder, es un jefe, es un gestor. Y esas personas no tienen los días contados en las organizaciones, porque tenemos organizaciones que están sobregestionadas e infravaloradas en un momento que con la incertidumbre que hay necesitamos líderes que agarren el toro por los cuernos y que se atrevan a tomar decisiones difíciles, no yes men y liderar para un KPI, porque a veces a lo mejor no hay que cumplir con el indicador. Y otra cosa es qué tipo de indicadores. Por ejemplo, recursos humanos a indicadores que son patéticos, no sirven para nada. ¿Cuánta gente ha hecho la formación? Me da igual, ese número no me dice nada. ¿Cuánta gente ha aprendido? ¿Cuánto estoy produciendo más? Entonces, para convencer a las empresas simplemente hay que demostrarlo. Y ya está demostrado que las mejores empresas para trabajar de Great Place to Work, si cotizaran en bolsa, cotizarían hasta 3 veces por encima. Pero, ¿sabéis cuál es el único ítem? Y esto no lo dicen ellos, yo lo vi porque tenía información y ha pasado mucho tiempo. El ítem que más correlaciona con ser un Great Place to Work no tiene nada que ver con las prácticas. De hecho, Google ya está quitando prácticas y beneficios. Tiene que ver con una cosa, un ítem. Aquí tengo la posibilidad de ser yo mismo o yo misma. Y también, últimamente, en los últimos estudios, acuérdate que hay preguntas como, ¿tienes un amigo en el trabajo? Que Mm, antes no se cuestionaba, ¿sí? sí. Antes no se cuestionaba. Gallup hoy lo pregunta. Mm, Gallup, ¿tienes un amigo en el trabajo? ¿Puedes hablar con confianza en el trabajo? Y es algo que me exacto. encanta, porque hablar con la verdad. Voy a ventilarte. Quiero que me cuentes el ejemplo de lo que hiciste con tu hijo. Porque si te fijas, hay abuelitas, está, mira, está el profe González Villasana, está Gloria Camelo, está Anti de Coronado, Estados Unidos, está María Eugenia, que Mm, es parte del proyecto de Calisto, está, está Araceli Ruiz, eh, y aquí Alan Arlington, que es uno de nuestros estudiantes, pero en el modo de operar, pero no se cierra la mejora continua y la innovación del talento. Es la mirada de un mm, joven. No, aquí lo que estamos hablando, que cuando las prácticas son, ya que se vota por consenso para quedar bien, hay una disonancia cognitiva entre lo exacto. que digo y lo que creo. Y Sí, nadie está más cerca de la oportunidad y del error que quien le ejecuta, no el que está arriba ya en la cúpula haciendo estrategias que son necesarios, pero que muchas veces carecen del conocimiento, Alan. Pero aquí fíjate, algo que me encantó es un ejemplo que me dijiste, ¿qué hiciste con tu hijo así para que dijera la verdad, lo pero voy se a... hiciera responsable? ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, Sin pues decir nombres de cuál de ellos, ¿verdad? sí, pero bueno, en realidad mis hijos además, eso es para, da también para otra lección, sabéis que bueno, están homeschooling, entonces para nosotros por su neurodiversidad y los problemas que hay en la educación que intenta homogeneizar a todos los niños, entonces cuando tienes tantas diferencias, entonces el mayor que ya tiene 15 hizo un pequeño trabajito aquí en Barcelona, como él estaba homeschooling, pues una amiga tenía, una persona que no conozco, ¿no? Amiga de una amiga tenía cuidar a un perrito que le habían operado, entonces mi hijo había ido varias veces, normalmente un día de la semana, y la señora, y ya se comunicaba con la señora por el WhatsApp, y ella le cambió el día. Y eso no sirve de excusa, pero mi hijo se durmió. Y además no nos había dicho y nosotros no estábamos pendientes. Entonces se despertó tarde y de repente entró en pánico. Yo estaba en una call y a mi marido le dijo, bueno, papá, es que me he dormido y llego tarde, ¿no? Entonces mi marido le dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y él le dejó que diera la solución. Dice, bueno, pues me puedo ir en un taxi y así. Entonces la cuestión es que le hicimos que él hiciera algo que es muy incómodo y que uno puede inventarse mil excusas. Y él fue, entonces le dijimos, te vamos a pedir un Uber, pero tú nos vas a pagar porque valdrá 20 euros. Si vas a ganar 70 pues tienes que dar una parte y tú vas a llamar a la señora para explicárselo. Entonces él le llamó, se lo dijo además, luego yo le pregunté, "Oye, ¿lo has pasado mal? Porque dice, no, pues si es que me he dormido, es mi responsabilidad. Y he llegado tarde. Entonces lo arregló con ella, ella le dijo, pero ¿a cuánto vas a tardar? Le dejó la llave
Y luego, además, algo que me gustó, yo no hablé, nadie, ni mi marido y yo ni hablamos con la señora, pero ella, como vio cómo había reaccionado mi hijo y sin hablar con nosotros, que había tomado responsabilidad, un niño de 15 años, lo había solucionado, pues le pidió otro recado. Le dijo, mira, si cuando vuelvas a casa pasas por un notario a llevar una carta bien importante, pues también te daré unos euros más, que al final casi compensaba lo que nos tenía que pagar a nosotros por el taxi, ¿no? Bueno, que es simbólico. Entonces, para nosotros eso fue, la verdad es que te lo conté a ti Voy a así, tocar el tema, voy a la aprovechar. confianza. ¿Por qué te pedí que contaras esto? Porque aquí hay papás, ahí está Tania Bariler también, es psicóloga de la Universidad Milenio. ¿Qué hubiera hecho un papá típico? Estoy hablando del 80% de los papás. Hubiera agarrado el teléfono él, se hubiera comunicado con la señora, le hubiera dicho que el niño amaneció enfermo, hubiera justificado. Y estamos diciendo, hazte responsable sin hacerlo responsable. Hubiera Mm, salido corriendo a llevarlo, como le llevamos las tareas, lo que hacen y todo. Y eso no lo estamos haciendo, pero psicológicamente, porque al mm, final que le resolvemos el problema, el joven adentro de él sabe que es incompetente, que no lo exacto, resolvió él. exacto. Pero si lo hacemos que él resuelva, ahí está. Y aquí tengo mamás y todo. ¿Cómo le hacemos la mayoría para proteger eso cuando no tiene nada de malo decir, me dormí? No, es Porque un la error, verdad es la abre verdad. puertas. Exacto, Dos, exacto. pero te tengo una solución. Entonces estos jóvenes llegan al trabajo y la primera vez que se enfrentan a un jefe, empiezan a decir mentiras y una mentira lleva otra mentira y otra mentira y entonces caemos en un círculo no virtuoso. Y Mm. aquí viene la pregunta, el programa se va volando. Híjole, hoy madre de familia, hoy con este emprendimiento de Happy Fish Team, hoy con sueños, hoy rejuvenecida. ¿Qué, ¿Cuál es tu mirada del futuro? Hoy con las broncas de suicidio, Mm. que es algo que vamos a intervenir y todo. ¿Cuál es la mirada al futuro? Pero así con esa verdad, con los pies muy puestos sobre la tierra. ¿Cuál sería? Pues yo, es una mirada esperanzada. Yo pienso que si hemos sido capaces, porque somos responsables, como padres, como madres, como educadores, de haberla, ¿cómo se diría? Que nos la fregamos, ¿no? Que ha salido muy mal. ¿Cómo diríamos? Tengo que practicar mexicano, Oscar, ¿cómo era? ¿Nos la bañamos o nos la fregamos? ¿Qué diría? No chingamos en la gente Es- que más queremos porque no sabemos cómo hacerle, ¿sí? Vamos a decir la Exacto. verdad, ¿eh? Lo hicimos fatal, fatal, lo hemos hecho a todos los niveles, pues también podremos hacerlo genial, lo podemos reparar. Estamos a tiempo porque los seres humanos, pues, y hablabas tú antes, hablamos ahora de la inteligencia artificial, pero somos poderosos, poderosísimos. Y yo además tengo una mirada que sé que se habla mucho de inteligencia artificial, yo ahora soy superusuaria, pero nunca va a poder superar a la inteligencia natural, porque la inteligencia natural es emocional, la inteligencia del cuerpo, la inteligencia de las relaciones. Entonces eso no lo puede capturar un algoritmo, por mucho que se empeñen los tecnológicos. Y es solo un esfuerzo de hacernos sentir aún más desesperanzados. Pero sé y estoy segura de que vamos a poder hacer un movimiento contrario que le ponga al freno y que nos convirtamos, que creemos una luz de esperanza, ¿no? Para los jóvenes, porque realmente sí que nos hemos cargado su futuro. Y eso tenemos que tomar responsabilidad y aliar fuerzas, tomar decisiones difíciles y sobre todo ahí las instituciones educativas juegan un papel. No van a poder seguir haciendo lo mismo porque si no van a ser parte del problema y tienen que ser parte de la solución. Y eso implica abandonar ciertas formas de hacer las cosas que están impidiendo que la gente pueda vivir vidas plenas y que está haciendo que los más jóvenes no quieran vivir, ¿no? Entonces, eso está en nuestra mano cambiarlo Sí, y con los pies en la tierra, porque parece imposible, sí que sé que vamos a poder. sí, mira, con los pies en la tierra significa que vamos a poder con nuestra responsabilidad. Sí. Y yo creo firmemente, porque me toca mucho, admiro a papás que saben que sus hijos tienen alguna discapacidad, Mm, algún trastorno, algún mm, periodo donde no están al 100% mm, y no les resuelven el problema, mm, les ayudan a darse cuenta, les ayudan a aceptar lo que están viviendo.
Mm, Creo que lo primero que tenemos que hacer nosotros es aceptar que este es el mundo que nos toca vivir. sí, Dos, pero lo más interesante, y aquí vienen dos cosas básicas para mí, no va a ser nomás con ganas, no. no va a ser rezándole nomás a la Virgen de Guadalupe, que es mi favorita, o Ay, la tuya, sí, la de bien Montserrat, hermosa. No, la que de tenemos Guadalupe una también, tengo visita. dos. Ah, bueno. Sí. No va a ser pidiéndole a Dios todos los días únicamente porque Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y ahí es Exacto. donde toma fuerza, y yo te he platicado mucho de ellos, ¿no? Monse, lo que está haciendo la Asociación Nacional de Inteligencia Emocional de España. Sí. El programa PRETSI, que es el programa de experto en inteligencia emocional, un programa fundamentado desde la base científica de las emociones, pero con una aplicación maravillosa en el día a día. Porque yo creo, y tú lo mencionabas hace un momento, es el aprendizaje, no el conocimiento. Y es ponerlo en práctica, es como hemos hablado, no es bienestar, es bien ser, para Mm, poder bienestar y para poder bien tener, ¿sí? Pero primero es el sí. bien ser y empieza con uno. Y la Asociación Nacional de Inteligencia Emocional, ahí está mi queridísimo amigo Sergio Pla, colocando en el chat la parte de que vuelve el programa. El año pasado hubo una pausa consciente porque se quería rediseñar, se quería manejar de una manera aún más práctica, porque también, y donde no tienes que tener un título profesional para hacerte un experto en inteligencia emocional. Entonces, Mm, todos los que están aquí, la mamá, la abuelita. Nunca es tarde para aprender esto, ¿sí? A mí me impactan las clases porque son tan prácticas que terminando en la clase y terminando ya estás aplicando. Porque de nada, y lo decíamos, de nada sirve crear grandes máster, grandes todo, si no lo llevas a la práctica, porque vamos y guardamos el título. Y el mundo, para tener esperanza, como tú lo dices, nos tenemos que poner en acción. Si hay que mm, ayudar a Happy Fishing, hay que ayudar. Si hay que ayudar, entonces, el programa de inteligencia ya está colocado allí con los mayores expertos de inteligencia emocional, como lo dice Miguel Ángel, de habla hispana. Y si vamos a ver compasión, vamos a ver cómo puedes empezar a ser autocompasivo contigo. Y si vamos a hablar de prácticas de atención plena, lo vamos a ver. Entonces, esa gran noticia de vuelve, pero una noticia que no es tan buena es que se están agotando los espacios. Entonces, si alguien está interesado, por favor, o se reporta con nosotros o se reporta, pero sí, Rosicela, y eres la primera inscrita que voy a mandar de México. Es una amiga queridísima, sí, que platicamos mucho de esto, pero ahí es donde tenemos que hacernos responsables. Entonces, ahí están los datos. Yo creo que el mundo va a ser diferente si nos pegamos y nos preparamos, no con buenas intenciones. Lo otro es seguir Happy Feasting. Está en las redes, las vamos a compartir. Siempre tiene una conversación interesante. Lo otro, y lo tenemos, estamos con el certificado de psicología positiva ahorita a través del Skilling Center. Vamos a empezar desde organizaciones para tener esos conceptos, al menos saber la clave, la base, porque si no, confundimos bienestar y felicidad. Y es cuidado, porque el chavo ahorita que cree que es una obligación ser feliz, se nos está suicidando. Porque ninguno de nosotros podemos vivir al 100% riéndonos casi todo el día. Tronamos, vamos a tener sí. tristeza, vamos a tener ira. Por eso también, y estamos colocando aquí en la red, va a haber un descuento del 10% en los boletos de el doctor Eduardo Calisto. Para los que vienen en Mazatlán o vienen en Culiacán, vengan. Vale la pena entender el mendigo cerebro. Por lo menos sepamos de qué existe. Y dos, entonces, y también acá ya se pusieron muy amenos los de ASNIE. También va a haber descuento para los que ahorita aparten su matrícula. ¿Cuántas matrículas nos quedan? ¿Cinco ya, Sergio? ¿O cuántas quedan? Y ahora me encanta dar buenas noticias y estás invitadísima. El 5 de mayo, el siguiente programa, vamos a tener a alguien, bueno,
Miguel, ¿saben qué es mi tutor, mi partner, mi amigo, junto con Sergio? Estará. Pero para presentarnos a alguien que se incorpora a Prezi, Miki Amador. Miki Amador es un experto en mindfulness de la Universidad de Oxford. Mm, Está y trabaja en todo lo que es litigios sindicales, ¿sí? mm, Pero desde que lo conocen en la voz, es capaz de transportarte a un mundo donde la compasión, la atención plena y la inteligencia emocional se cruzan. Entonces, el próximo programa es compasión, atención plena y mindfulness, directamente desde el programa de experto de inteligencia emocional. Vamos a estar desde Valencia transmitiendo. Nos pasamos, agarramos el AVE para bajar de dos de mis ciudades favoritas que me siento como en casa. Y Eduardo Calisto, recuerden el sábado. Ahora sí, ¿qué te llevas de este programa? ¿Qué te llevas, mi querida Monse? Bueno, la verdad es que me llevo que el time to feel es muy importante. Tiene que ser obligatorio que nos hagamos un tiempo para sentir eh, pues nuestras emociones en cada momento, porque si no, no las conocemos y es como estar con alguien en una casa y nunca hablar con ellos, ¿no? Nunca escucharles. Entonces, escucharlas, familiarizarnos, porque siempre nos sorprenden, ¿no? Y como tú decías al principio, uno de los mayores problemas con las emociones es que las maletiquetamos, ¿no? Y pensamos que cualquier ansiedad es mala cuando la ansiedad es la energía de la vida, es la chispa, ¿no? Y lo que me llevo es eso y compartir con todos que no tengamos miedo de nosotros mismos, ¿no? Porque nosotros en esencia somos buenos y buenas personas. Entonces dentro tenemos, cuando sientas ese vacío, cuando sientas esa angustia, abrázala, porque a veces lo único que necesita es que quieras hasta esas partes de ti que parece que te hacen daño, ¿no? Brené Brown, aceptarnos que somos seres humanos, que nos Sí. vamos a equivocar, que somos vulnerables. Mm, Pero si no tenemos una metodología, reconocer por qué sentimos lo que sentimos y cambiarlo para qué sentimos lo que sentimos, seguramente llegará, si está anclada en el pasado, la depresión. Si está anclada en el futuro, la ansiedad. Y si está anclada en el presente, un tremendo estrés que nos puede llevar a un burnout mm, fuerte. Fíjate que algo que aprendí es muy sencillo. El miedo es válido, pero el miedo sucede cuando la emoción es real, cuando la emoción es imaginaria y el 98% de nuestros pensamientos catastróficos, bendito Dios, nunca nos van a pasar, sino ya cuántos estuviéramos más jodidos, ¿sí? ¿Qué creen? Es lo que nos genera la ansiedad. Y confundimos, como dice Monse, la tristeza mm, con la depresión. Cuando la tristeza es una emoción y es efímera, se va. Pero la depresión es uno de los principales hoy bloqueadores de un trabajo productivo. Es más, es la principal causa de no asistir a trabajar, de ausentismo. ¿Sí? sí. Entonces, Monse, yo me quedo cargado de tu energía, yo me quedo cargado de emociones. Gente que vive en Mazatlán, no sean gachos, repórtense con Calisto, ahí voy a estar, yo voy a tomar lista, ¿eh? Repórtense porque necesitamos que la gente que se atreve a hacer cosas y traer a Mazatlán ese tipo de expertos, lo apoyemos, cuesta 400 pesos, con descuento ya son 360. Se los Nada, ahí gastan en está. una pintada de uñas, ¿eh? Sí, O en unos tacos. Entonces, gracias, Monse, te quiero, te admiro, te igualmente. respeto y sé que muy pronto estaremos en la cúpula de Montserrat, ahí meditando juntos y Sí, soñando ya todo lo que pronto. podemos hacer por este mundo, que es Sí, mucho. Y habrá muchísimas mucha gracias. gente que te puede joder, pero siempre, siempre habrá gente más, somos más los buenos que los malos. ¿Qué te puede querer? ¿Qué te puede El querer problema de este también? mundo que empoderamos a los malos cuando les traemos en las conversaciones, en las películas, en todo, cuando deberíamos de empoderar a la gente buena. Y por Sí, favor, solo les quedan 9 días para aprovechar el descuento
de Prezi, repórtense porque vale la pena. Y quedan 5, no me confirmó en cuántos lugares, ni Sergio, Pues pero que se den queda, prisa, Óscar, que se den que se prisa, se den apunten prisa, por todos. favor, que se anoten. Rápido, rápido. Bendiciones, bendiciones. Bendiciones, muchas gracias. Nos vemos el mayo con nuestros queridos amigos de Prezi y la Asociación Nacional de Inteligencia Emocional. Aquí Bendiciones nos para vemos. Bendiciones, adiós.